Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a este workshop de lo que es desarrollo e introducción en Python. Bien, mi nombre es Sebastián, ¿sí? Soy desarrollador full stack, trabajo con lo que son varias tecnologías en general, con lo que es Python justamente y su correspondiente framework de Django, que es para desarrollo web, y también con otros lenguajes, como por ejemplo PHP, en un poco más liviano, y con lo que es el framework de React, ¿bien? Que es también una librería, mejor dicho, no es un framework, es una librería justamente JavaScript que también va hacia lo mismo, hacia lo que es desarrollo web, ¿bien? Me incliné hacia la parte de full stack porque lo que me interesó principalmente es el tema de desarrollos, ¿bien? Python es un lenguaje de programación el cual tiene algunas características que vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en el día de hoy en lo que es el tema del workshop. Bien, empecemos por el principio. Primero, ¿qué es Python? Python es un lenguaje de programación que tiene ciertas características. Es un lenguaje del tipo dinámico, es un lenguaje interpretado, es multiplataforma y es multiparadigma. ¿Por qué estas cosas son importantes en Python? ¿Por qué es importante saber esto? Primero principal, empecemos con el tema de que es dinámico. Un lenguaje de programación que es dinámico significa que cualquiera de sus variables que nosotros tengamos puede tomar diferentes valores durante el código. Los que ya conocen de programación, que he escuchado que hay varios acá que conocen de programación, saben lo que es una variable. También escuché uno de los chicos que dijo que trabajaba en Java y sufre justamente de un lenguaje de programación estático y fuertemente tipado. ¿Qué significa que sea dinámico y que puede tomar diferentes valores? Supongamos que tengo una variable, que ahora hoy vamos a ver justamente qué es una variable para los que no sepan un poco de programación, que tiene un valor que primero es una palabra y luego es un número. Bien, tiene diferentes valores. Primero es una palabra y luego justamente es un número. Bien, cambia el tipo de valor que contiene. Python te permite esa facilidad, cambiar los diferentes tipos de valores que tiene dentro. ¿Sí? Por otro lado, es débilmente tipado, significa que yo voy a poder poner justamente en esa misma variable, ya sea un número o una palabra, que no voy a tener ningún tipo de problemas. Bien, es un lenguaje interpretado. ¿Qué significa que es interpretado? Que carece de un compilador. Pero vamos a hacerlo con palabras más sencillas de entender. Ustedes ven en la televisión, por ejemplo, cuando están hablando, justamente que hay una persona con lenguaje de señas traduciendo justamente para que una persona, la cual es sorda, pueda comprender qué es lo que se está diciendo en la tele. Bien, esto es exactamente lo mismo, ¿sí? Mientras la persona habla, el que está en lenguaje de señas traduce y el televidente interpreta, puede leer justamente. Acá ocurre lo mismo. Python, cuando ejecuta, mientras ejecuta sus líneas de código, tiene esa personita que le dice a la computadora cuál es el tipo de instrucción. Bien, es exactamente así. Funciona de la misma manera. Bien, a diferencia de un compilado, lo que hace es leer línea por línea. El compilado directamente toma todas las líneas juntas, se fija si hay algún error y luego lo pasa a la computadora para que lo lea. Bien, continuemos. Es multiplataforma. Multiplataforma significa que puede ser ejecutado en cualquier tipo de sistema operativo. Bien, esto es importante porque no todas las máquinas son Linux, Windows, Mac. Bien, cualquiera sea justamente la plataforma de la máquina, Python puede ser interpretado y ejecutado en todas. ¿Bien? Gracias justamente a su intérprete, que no le importa lo que es el tema del sistema operativo, él puede tomar las instrucciones de la misma manera y las puede pasar a la computadora. Bien. Y por último decimos que es multiparadigma. Hay diferentes paradigmas en lo que es el tema de la programación. Tenemos paradigmas imperativos, que es un poquito lo que vamos a ver hoy, y tenemos también un paradigma que es el de programación orientada a objetos. Ese paradigma de programación orientada a objetos
está dentro de nuestro curso de Python, ¿bien? En el cual van a poder aprender una forma diferente de realmente escribir un programa. Bien, paradigmas hay varios. Junto con el imperativo y también orientado a objetos, también está el declarativo. Bien, Python, si bien tiene algunas partes en la cual es declarativo, es principalmente imperativo y orientado a objetos. Bien, ¿por qué usar Python? ¿O por qué justamente empezar con un lenguaje de programación de Python? ¿O por qué conocer Python? Es un lenguaje que les va a permitir un fácil uso, ¿bien? Dado que sus instrucciones son muy claras, ¿sí? Python te permite con menor cantidad de líneas y menor cantidad de escritura de código poder ejecutar las mismas instrucciones en las cuales otros lenguajes de programación tal vez lleven muchas líneas más, ¿bien? Como crear espacios de trabajo, crear una clase de vacía, poner justamente un tipo de dato para escribir, para luego poder mostrarlo. En cambio, la sintaxis de Python es muy, muy, muy sencilla, ¿bien? Además de eso, lo que es el tema de sus útiles usos es muy variado. Pasa desde lo que es desarrollo web, desarrollo de aplicaciones, también trabaja con lo que es inteligencia artificial, ¿sí? Y lo que es análisis de datos o data science. Bien, cuando uno aprende Python, lo primero que aprende es a usar el lenguaje. Después decide a dónde lo va a volcar, ¿bien? Porque cada una de las diferentes opciones que te da Python para trabajar va a depender de lo que uno quiera realizar. Si a uno le interesa realizar un programa el cual te identifica el rostro para loguearte a una aplicación, vas a utilizar algo que tenga que ver con automatizaciones o machine learning o justamente inteligencia artificial. Si vos querés crear un programa que te permita obtener en grandes volúmenes de datos, datos muy específicos a través de filtrados, vas para el lado de data science, análisis de datos. Y si te interesa hacer aplicaciones o desarrollo web, vas para el lado de aplicaciones, como por ejemplo con Django o inclusive otros tipos de framework como Flask, que también trabajan justamente con eso. Siempre comenzamos a aprender el lenguaje y luego lo volcamos Mm. el lado que más nos gustaría utilizarlo. Si en este caso, si te interesa hacer aplicaciones web, verás justamente que algunas de estas aplicaciones web, como Instagram, YouTube, Spotify y Netflix, ¿sí? Están basadas en Django. ¿Sí? Y mejor dicho, están basadas en Python, no en Django exactamente, pero están basadas justamente en Python. Tienen su backend, o sea, su parte principal de atrás, desarrollado bajo justamente este tipo de framework en el backend. Bien, es un lenguaje de programación que sigue en crecimiento, ¿sí? Y está dentro de los más buscados en el mercado. Bien, porque una cosa es, por ejemplo, buscar una librería, como por ejemplo React, y otra cosa es buscar un lenguaje como por ejemplo Python, que tiene ya directamente varias aplicaciones. React se usa en páginas web o se utiliza en aplicaciones mobile con React Native. Python se puede utilizar desde aplicaciones, análisis de datos e inteligencia artificial, como vimos justamente ahora. Bien, ¿qué vamos a aprender un poquitito más o menos en el curso general que nosotros tenemos de Python? ¿Sí? Como para que justamente lo conozcan ahora, saliendo lo que es el tema del workshop de hoy. En los cursos nosotros vamos a aprender las diferentes operaciones, las estructuras como bucles o ciclos, lo que son funciones, parámetros y un poco lo que es la programación orientada a objetos. Bien, nosotros en nuestras clases que damos justamente en la academia con respecto a lo que es el curso completo de Django, vemos una parte teórica en la cual tenemos las dispositivas, explicamos los temas y también tenemos una parte práctica en la cual escribimos dentro de un entorno de desarrollo. Bien, entorno de desarrollo se puede usar Visual Studio, o también se puede utilizar otros como por ejemplo PyCharm, Sublime Test, cualquiera de ellos. Bien, em, el curso, bueno, después se va a contar un poquito acerca de eso. Yo no voy a spoilear nada, me voy a quedar calladito y después les voy a dejar a los chicos que comenten sobre lo que quieren saber. Bien, sin más nada que agregar, vamos a comenzar el tema de varios conceptos y cosas generales que tenemos que aprender de la programación y que vamos a aprender también lo que es en Python. Bien, lo primero que tenemos que aprender es lo que es un dato.
que es la parte más básica. El dato es la unidad mínima de información que nosotros brindamos. Bien, por ejemplo, decime tus datos personales. Sebastián, tengo 36, vivo en Mar del Plata y tengo una gata que se llama Gamora. Son diferentes datos. Mi nombre, mi edad, ciudad, nombre de mascota. Bien, todos esos tipos de datos que nosotros tenemos, normalmente los separamos por tipos. ¿Cuáles son los tipos de datos? Tenemos tipos de datos alfanuméricos o también denominados strings, tipos de datos numéricos, integers o floats, y tipos de datos booleanos, que son datos que se pueden considerar verdadero o falso. Para hacer un paneo general y comprender este tipo de cosas, pensemos en datos numéricos. Bien, datos numéricos pueden ser integers, o sea, datos del tipo entero, como mi edad, que es 36, ¿sí? O por ejemplo, mi año de nacimiento, ¿sí? Que es en el 1987, o tipo float, los cuales tienen algún tipo de decimal. Por ejemplo, mi altura, 1,70, mi peso, 62 kilos 300 gramos. Hace mucho que no me peso, pero vamos a poner un número por ahí. Como pueden ver, soy flaquito, no peso mucho. Pero son tipos de datos distintos. ¿Sí? Nosotros los diferenciamos de esas dos maneras, enteros o flotantes, integers o float, con decimal o sin decimal. Bien, pasemos al otro dato que es importante, el alfanumérico, o como siempre le llamamos en todos los lenguajes de programación, datos del tipo string. Un dato del tipo string tiene la característica de ser alfabético o alfanumérico, alfabético, numérico y con símbolos, o la combinación de cualquiera de ellos. Pensemos, cuando yo les digo un dato alfanumérico o un dato tipo string, ¿bien? Que puede contener letras, números y caracteres, ¿qué tipos de datos se les vienen, por ejemplo, a la mente? Los voy a leer yo acá en el chat directamente. Una cadena de datos. Eso que puso Brian me gustó muchísimo. Una cadena de datos. Bien, justamente puede contener varias cosas adentro de un string. Bien, imaginemos la dirección de nuestra casa. ¿Sí? Avenida Siempre Viva 742, primero D. Tenemos de todo ahí dentro. Tenemos letras, tenemos números y hasta tenemos símbolos. ¿Qué otro dato que usan seguramente todos los días se les ocurre que tiene también letras, símbolos y números? Lo utilizan todos los días. Vamos, los hago pensar un poco. Piensen en esos tipos de datos. Un dato que contenga letras, números y símbolos, tal vez. A ver, piensen, los hago trabajar un poco la mente. La mente es el motor principal de nuestro cuerpo. El mail. Ahí me dijo uno, Federico. Bien. El mail, una contraseña, hasta los caracteres de Unicode, como dice Brian, también lo son. El mail, nuestro mail, tiene todo. Obviamente puede haber mails que no tengan números, pero todos tenemos el arroba y todos tienen letras. Nuestras contraseñas, muchas contraseñas, nos piden justamente validaciones, como por ejemplo una mayúscula, un número y un símbolo. ¿Bien? Así que tiene una validación. El código ASCII, inclusive, contiene símbolos. ¿Bien? Un símbolo está determinado a un valor numérico. ¿Bien? Dependiendo del valor numérico, es el símbolo que se traduce. ¿Bien? Son 256 para ser más exacto. Eso mismo. 255 en realidad. Si tomamos el espacio es técnicamente un carácter. Eso no sé si lo sabían. El espacio es un carácter. Como ocupa un lugar en la memoria, es un carácter. En Python, por ejemplo, podemos identificar los tipos de datos utilizando lo que es una sentencia. ¿Bien? La sentencia type. La sentencia type nos permite, dentro de lo que es Python, saber si el dato que nosotros tenemos contenido dentro es decimal, si es del tipo string, ¿bien? Si es del tipo integer, etc. Yo voy acá, voy a abrir, por un lado, les voy a pasar una pestañita, ¿sí?
Vamos a chusmear algo. Ups, para poder chusmear un poquitito. Vamos a ir por acá. Python Online. Para usar un poquito lo que es el intérprete online que tiene Python. Bien. Inclusive tienen intérpretes acá de Python para utilizar de manera online, sin necesidad de bajarse nada, si lo quieren probar. Y por ejemplo, cuando nosotros escribimos el tipo, ¿sí? Ponemos type, y ponemos, por ejemplo, un dato acá. ¿Sí? Este tiene acá, si no me equivoco. Ponemos acá, por ejemplo, hola. Básicamente nos dice qué tipo de datos es lo que nosotros tenemos acá adentro. Entonces se me corre la línea de código. A ver, vamos a chequearlo. Vamos a ponerle el print para visualizarlo. Y lo visualizamos. Se va a visualizar seguramente abajo. ¿Ven? Por ejemplo, acá me dice que el tipo de dato que yo le pasé es un string. Bien, como vimos justamente acá. Tipo de dato de la clase string. Y así justamente con el resto de tipos de datos. Vamos acá, sacamos la publicidad y ponemos algún otro tipo de dato más que tengamos para utilizar. Por ejemplo, le ponemos acá un numerito con una co. Bien, ahí vemos justamente que el dato que nos dice es un dato del tipo float, lo que hablábamos recién. Y así se puede probar con todos los datos. Bien. Por último, antes de proseguir con el tipo de dato, les voy a comentar acerca del que nos falta, que es el booleano. Bien, el dato booleano, ¿sí? Es un dato que puede ser tomado como verdadero o falso. Bien, para eso utilizas dos sentencias, true o false. Son estados, o verdadero o falso. No existe en programación eh, no es ni verdadero ni falso, no hay un intermedio. O un dato existe o no existe, es un cero o es un uno. Bien, ¿hay datos intermedios existentes? Sí, pero no a este nivel de programación. En otros niveles de programación hay otros tipos de datos justamente que están en el medio. ¿Sí? Acá nosotros vamos a aprender esos dos estados, el estado de verdadero o el estado de falso. Pensemos en una variable. La variable es la parte más importante que nosotros vamos a utilizar. Una variable es un espacio en la memoria en el cual se almacena un dato. Y para pasar a palabras más simples y que sean más sencillos de entender, imagínenselo como una caja. Literal, es una caja en la cual nosotros podemos guardar algo. Cuando ustedes, por ejemplo, necesitan los cubiertos, ¿sí? Se sirven el plato de comida, están por comer y les faltan los cubiertos. ¿A dónde van ustedes? Van al cajón, abren el cajón y sacan los cubiertos, ¿sí? Ahora, yo le pongo cubiertos, muchos, un montón. Se llena justamente el espacio de esos cubiertos. Bien, yo puedo seguir metiéndole cosas adentro una vez que está llena. No, una vez que se llena el cajón, no puedo meterle más cosas, porque cada uno de los cubiertos ocupa espacio. Con esto es lo mismo. Cada vez que nosotros guardemos un dato, ese dato se guarda en la memoria, se guarda en un pequeño espacio dentro de lo que es nuestro programa y nuestra memoria de la máquina. Bien, ahora, vimos acá justamente un pequeño ejemplito, ¿sí? Muy sencillo, en el cual nosotros decimos que tenemos un crayón y lo metemos adentro de la caja. Bien, tenemos el crayón, lo guardamos en nuestra caja y cuando querramos ese crayón, vamos a la caja y lo sacamos. Así funciona una variable. Cada vez que querramos usar un dato, lo vamos a buscar para utilizarlo. Bien, ahora yo les hago una pregunta. Imaginémonos que nosotros nos gustan los crayones, mucho los crayones, y justo los tenemos enfrente de la fábrica de Faber-Castell y se nos ocurre comprar 25.000 crayones con todos los colores que tienen. Bien, así que tenemos 25.000 cajitas con un crayón adentro. Bien, ahora, quiero saber en el chat, quiero que me escriban cómo van a hacer para identificar en qué caja está cada crayón. ¿Qué se les ocurre?
tienen 25.000 cajas y cada una de esas cajas tiene adentro un crayón. ¿Qué harían para decir, necesito crayón rojo? Ah, mira, acá lo tengo. Sacan la caja y saben que ahí adentro está el crayón rojo y no hay otro crayón. ¿Qué harían ustedes? Es la que buscaba, identificándolo con el nombre del color. ¿Qué significa eso? Poniéndole una etiqueta para saber cuál es el crayón que tiene guardado adentro. Y a eso mismo hace referencia lo que es la declaración de una variable. Declarar una variable es crear una etiqueta la cual nos identifique cuál es el contenido que se encuentra dentro. Bien, por ejemplo, si nosotros tenemos una caja que se dice crayón rojo, sabemos que adentro, ¿sí? Sabemos que nosotros, vamos a dibujar un poquito acá, aquí. Si tenemos esta caja, acá, nosotros sabemos que ahí dentro vamos a tener el crayoncito de color rojo. ¿Bien? Justamente, así es como trabaja la declaración de una variable. ¿Y cómo declaramos una variable? Súper, súper sencillo. Simplemente para declarar una variable, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner el nombre que nos gustaría que tenga. Por ejemplo, mascota. Voy a poner mascota y luego voy a poner el signo. Igual para decir que el nombre que va a contener es Gamora. El nombre de mi mascota. Bien. Quiero crear una variable que tenga mi edad. Voy a poner edad, el signo igual, y adentro el número. Bien. Y ahora, borremos esta parte de acá arriba, que no la precisamos. Yo quiero saber justamente cuál es mi edad. Bien. Y yo no voy a ir a buscar un número. Voy a ir a buscar una variable, o sea, voy a buscar una caja, la cual me diga adentro cuál es el contenido. Bien, que medía justamente 36. Bien, como cuando buscamos la caja para saber el crayón que se encuentra adentro. Cuando yo quiera saber la edad, mi edad, voy a ir a buscar la variable edad. Cuando quiero usar el crayón que es de color rojo, voy a ir a la caja que dice crayón rojo. Bien, operaciones. Vamos a ver un poco lo que es el tema de operaciones de variables. ¿Sí? Las operaciones de variables ocurre cuando nosotros trabajamos con esos datos. Por ejemplo, supongamos que ustedes quieren saber mi edad, pero yo no les digo mi edad. Les digo que nací en el año 1987. ¿Sí? ¿Cómo sabrían ustedes la edad que yo tengo hoy? Mi año de nacimiento es 1987. ¿Cómo saben mi edad? ¿Qué harían? Los leo. Correcto. Restaríamos el año actual. Trabajaríamos justamente con eso. Así que vamos a pedirle a Seba justamente que me diga cuál es. Vamos a pedirle el dato. Bien. Entonces vamos a decirle a Seba, bien, ¿cumpliste años? Sí, cumplí años. Muy bien, ¿en qué año naciste? Mi año de nacimiento fue el 1987. Ok, entonces tu edad va a ser el resultado de el año actual menos, bien, ahí nosotros tendríamos cuál es justamente la edad que corresponde a Sebastián. Bien, entonces, para saber cuál es, haremos print para poder visualizarlo en pantalla y vemos justamente cuál es mi edad. Bien, acá lo que hacemos es operamos con variables. Bien, en este caso, lo que estoy operando es con números. Estoy haciendo simplemente una resta. Bien, tomando un número y luego una variable. Que no nos olvidemos que las variables contienen datos. En este caso, lo que estaríamos haciendo acá prácticamente es hacer lo mismo que poner 2023 menos 1987. Bien,
¿Se comprendió el uso básicamente de una operación con una variable? Sabemos que no solamente podemos tener datos, sino que las podemos utilizar también para operar y obtener nuevos datos en sí. ¿Bien? Acá en el chat Bien, dicen que sí. excelente. Bien, hay muchas cosas. Por ejemplo, podemos sumar, restar, multiplicar, dividir y también podemos ver los módulos. Que los módulos son los restos de una división. Por ejemplo, si tenemos 11 alfajores para dos chicos, cada chico se lleva 5 alfajores y nos sobra uno. Bien, tenemos 5 autos para 3 personas. Cada persona se lleva un auto y nos sobran 2 autos. Bien, esos 2 autos son el resto, el sobrante de una división. Bien, ¿se puede dividir de una manera en la cual quede decimales? Sí, no habría ningún problema. Pero justamente una cosa es la división y otra cosa es el módulo. Bien, esto se ve mucho cuando trabajamos con algunas operaciones que nos van a servir y con algunos algoritmos, o sea, em, algunos procesos de ejecución de código que en los cuales utilizamos justamente este tipo de operaciones matemáticas. Después tenemos otros tipos de signos que nos permiten trabajar con lo que es operadores, mejor dicho, que nos permiten trabajar con lo que es datos. Pero en este caso son el AND, el OR y el NOT, que nos van a permitir trabajar con datos del tipo booleano o comparaciones del tipo lógicas. Se los digo de una manera muy simple para que comprendan lo que es una comparación del tipo lógica. ¿Bien? Calculo que la mayoría habrá ido a boliches, sí, a bailar, de joda, a la noche, vamos a decirlo así, de esta manera. Y hay ciertas condiciones en las cuales tenés que cumplir para que entrar. Por ejemplo, ser mayor de 18 y entrar con un calzado que sea el adecuado. Bien, ahí tenemos algo lógico, tenemos una comparación lógica. Si yo quiero entrar al boliche, quiero entrar, tengo que ser mayor de 18 y además tener un calzado acorde. Bien, ¿qué pasa si soy menor de 18 pero voy con calzado acorde? ¿Puedo entrar al boliche? No. ¿Qué pasa si soy mayor de 18 pero voy en ojotas? Porque salí recién en la playa. ¿Voy a poder entrar al boliche? No, no tengo el calzado acorde. Bien, en este caso necesitamos justamente dos validaciones lógicas, porque no nos importa el dato, sino nos importa la combinación de esas dos cosas, si nos permiten o no nos permiten hacer algo. ¿Bien? ¿Se comprendió el ejemplo? Sí, solamente si el de la puerta te deja. ¿Bien? Con el ejemplo ahí es súper sencillo de entender. Obviamente, este tipo de cosas y este tipo de usos se ven como lo utilizamos dentro de lo que es el curso de Python. ¿Mm? Estos operadores lógicos, bien, como pueden ver acá, tienen diferentes condiciones, iguales, diferentes, mayores, menores, que es justamente lo que nos permite. Por ejemplo, edad mayor a 18 y calzado, ¿sí? Que sea diferente a un par de ojotas, ¿sí? Para ir con zapatillas, con eh, zapatos puedes entrar. Si es algo formal, el calzado tiene que ser igual a zapato. Si el calzado es igual a zapato, es algo verdadero. Es una lógica. Bien, todos conocemos que eh, los programas, cuando uno los está utilizando, suelen pedir datos y mostrar datos. Bien, la interfaz de usuario, o sea, lo que uno ve, ¿sí? Se trabaja a partir de algunas sentencias específicas, ¿sí? Por ejemplo, nuestro código, cuando lo estamos escribiendo, acá, en esta parte de acá, escribimos todo el código que nosotros querramos, ¿sí? Este código, el usuario no lo ve. El usuario solamente va a ver un cartelito que les va a decir, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ponerlo así nomás, dígame su nombre.
y va a estar esperando que el usuario ingrese su nombre, ¿bien? Y una vez que ingresó su nombre y apretó Enter, le va a aparecer un cartelito que diga, por ejemplo, hola, Seba, bienvenido a Python. ¿Bien? Que viene por ahí Python. El usuario no va a ver el código. El usuario solamente va a ver el cartelito que dice, dígame su nombre, y luego un cartelito que dice, hola Seba, bienvenido a Python. Nada más que eso. Estas sentencias son para introducir datos, ¿sí? Y lo que sería mostrar datos. ¿Cuáles son esas dos sentencias que nosotros utilizamos? Bien, tenemos el input. El input es la sentencia la cual nos permite que el usuario nos ingrese un dato. ¿Bien? Utilizarla es muy sencillo. Simplemente nosotros ponemos la palabra input. Uy, input. Abrimos y cerramos lo que son los paréntesis y listo. En este caso ya el usuario podría poner acá adentro algo, escribir algo. Bien. Ahora, como pueden ver la barrita azul, no sé si la pueden ver, la barrita azul de acá, está como en espera. Y fíjense que el botón me aparece todavía en stop, porque el programa está corriendo. Y están esperando que el usuario ingrese algún dato, pero ¿qué datos tengo que ingresar ahí? Imaginémonos que somos el usuario. ¿Qué dato ingresarían ustedes ahí? Recuerden que la parte está del código, Seba. no la leen. La parte del código la escriben, pero el usuario no lo ve. Estaría viendo, como les muestro yo, es una manera de decir, estaría viendo la pantalla, ¿bien? Andando, corriendo, pero no sabría qué hacer. Entonces lo que hay que hacer con el usuario es mostrarle justamente un mensaje adentro del input. Que adentro del input nosotros le escribimos el mensajito, en el cual le vamos a decir, hola, díganos su nombre. Bien. Y ahora, cuando el usuario ingresa al programa, va a ver algo como lo que dice acá abajo. Hola, díganos su nombre. Y va a saber que tiene que ingresar su nombre. Y tiene que poner, por ejemplo, Sebastián. ¿Bien? Una vez que el usuario realizó justamente este tipo de cosas, ya ingresó su nombre, todo, ¿sí? Nosotros con ese dato que estamos utilizando, podemos justamente imprimirle o darle la bienvenida correspondiente. Bien, ya sabemos que podemos tomar el dato que nos dice el usuario utilizando el input. ¿Cómo hacemos justamente cómo hacemos justamente para mostrar este dato? Para mostrar este dato utilizamos lo que es el print. La sentencia print, ¿sí? Lo que hacemos es mostrarle algo al usuario. En este caso, yo, por ejemplo, voy a ponerle un print que diga, ¿sí? Hola, bienvenido a Python. Bien. La idea sería que cuando el usuario ingrese por acá, ¿sí? Nos escriba su nombre, Sebastián, ¿sí? Y le digamos, hola, Seba, bienvenido a Python. Bien. Pero acá ocurre algo importante. Yo quiero usar ese hola, Seba, bienvenido a Python. Bien. Que eso es un dato. Bien. Si es un dato, ¿qué tengo que hacer con los datos para poder guardarlos? Bien. Y guardarlo en una variable. Exactamente, exactamente. Bien. Ahí, por ejemplo, Brian nos dice que las variables, dependiendo el output, el print, inline o ese tipo de cosas, como trabajan otros lenguajes de programación con clases públicas o privadas, dependen para mostrarlo. Bien, acá en este caso, Python trabaja con algo más sencillo. No requiere validaciones de públicas o privadas,
en este tipo de declaraciones. Cuando trabajan orientado a objetos, como por ejemplo Java, que es un lenguaje que principalmente se orienta a objetos, sí son necesarios ese tipo de cosas, ¿bien? Lo primero que vamos a hacer es pedirle al usuario que nos ingrese el nombre y guardarlo en una variable del nombre para el usuario. Y ahora, yo ya teniendo esa variable, voy a poder querer decirle, hola, nombre, ¿sí? Bienvenido a Python. Pero, si yo ejecuto el programa de esta manera y le pongo Seba, me dice, hola, nombre, bienvenido a Python. No me está tomando esa variable para poder utilizarla. Bien, para eso lo que nosotros tenemos que hacer es separar lo que es la variable del correspondiente dato. Hay muchas maneras de hacerlo. Una de las maneras que más utilizamos los que trabajamos con Python es poner por delante, antes del print, una letra F. Y luego, en los lugares donde querramos usar una variable, la dejamos guardadita adentro de... Ay, se me puso en los cosas y yo quería poner las llaves. Las llaves las tengo acá, ¿no? Sí, las tengo acá. Adentro de llaves. Y acá adentro ponemos la variable que querramos utilizar. ¿Ven? Este es un método de Python, un método de formateo. ¿Bien? Todo este tipo de cosas se ven con mayor profundidad en lo que es el curso de Python. ¿Bien? Pero veamos que podemos justamente poner un nombre y que aparezca el mensaje: hola Sebas, bienvenido a Python. Bien, chicos, ¿dudas o consultas? Acá En, pregunta si ni estático ni dinámico. en realidad sí se mantendría como de una manera dinámica. La diferencia es que si vos lo encapsulas únicamente, podés cambiarlo a través de un método que te permita hacer eso. Para los que no están comprendiendo y estamos diciendo, estos están hablando en chino, los voy a dejar con un ejemplo sencillo para que comprendan eso que les dije para el día de mañana cuando hago nuestro curso orientado a objetos, que lo recuerden. Veamos la luz de nuestra casa, ¿sí? Veremos la luz de nuestra casa. ¿Puede venir un vecino, entrar por la puerta, apagarle la luz e irse? ¿Porque sí? No, no debería entrar tu vecino a apagarte la luz e irse. ¿Viste? No tiene por qué venir tu vecino y apagártela. Es algo privado. Pero yo le puedo dar la llave a mi vecino y decirle, por favor, cuando no esté en casa, entra y apagame la luz. Ahora mi vecino tiene permiso. ¿Bien? Es lo mismo el paradigma orientado a objetos. ¿Sí? La luz es privada y yo tengo que darle al vecino la llave para que la pueda apagar. En el paradigma orientado a objetos, yo tengo que a través de un método, que es esa llave, permitirle a otra persona, como por ejemplo mi vecino, que pueda cambiar el contenido de mi objeto, que sería la luz de mi casa. ¿Bien? Ahí hay con un ejemplo clarito para que pueda entenderse. Permitirle que pueda hacer eso. Estamos un poco avanzados para programación orientada a objetos para los que arrancan recién, pero no los iba a dejar un poco con la duda. Bien, vamos a continuar. Bien. Vamos a ver un poquito lo que es el tema de la conversión de datos, ese tipo de cosas, en estos minutitos. Nosotros vamos a ver que cuando trabajamos con datos en Python, ¿sí? Hay datos que son del tipo string, por los cuales los strings no pueden realizarse con operaciones matemáticas. Bien, ¿por qué? Veamos lo siguiente. Supongamos que yo tengo dos datos, ¿no? Tengo justamente mi... Vamos a ponerlo con el año de nacimiento, que es un string, o sea, es una cadena de caracteres, y tengo el año actual, ¿bien? Que es también un string, y es el 2023. Si yo quisiera saber la edad para poder justamente restar el año actual menos de nacimiento, ¿sí? Lo que yo obtendría acá es un error.
por parte de Python. Bien, el cual me va a decir que no vas a poder hacer operaciones del tipo resta con strings. Y uno dirá, bueno, pero no los pongas como string, ponlos simplemente como números. Cámbialo acá, cámbiale acá, ponele que es un número, y acá arriba, cuando lo guardes, también pone que es un número. Y ahí cuando lo ejecutes, va a andar bien, va a correr bien y te va a decir el tema de la edad. Vamos a poner un print acá abajo para que se vea la edad. ¿Bien? Ahí te va a correr de una manera correcta. No vas a tener problemas. ¿Para qué querés ponerlo como string? Ocurren cosas que cuando, por ejemplo, nosotros le decimos al usuario, ¿sí? Que por favor díganos su fecha de nacimiento, díganos su año de nacimiento. Oh, este teclado en inglés que no tiene la ñ. Nacimiento. Le puse año hacia lo bruto, pero no le den importancia. Y el usuario, por ejemplo, venga acá y diga 1987 y le dé enter. Tiene el error ese. ¿Por qué? Porque el dato que nosotros recibimos es una cadena de caracteres. Bien, es una cadena de caracteres. Por lo tanto, necesitamos hacer algo que es la conversión de datos. Bien, podemos transformar los datos a números enteros, a números que sean de tipo flotantes o con decimales, y también hay datos que se pueden transformar a tipo string. Bien, es menos frecuente ver conversiones a tipo string, pero es muy frecuente ver conversiones a tipos de datos numéricos. ¿Y cómo hacemos esto? Ponemos justamente una palabra que es la que represente el tipo de dato que queramos armar. Por ejemplo, int y adentro le ponemos el dato que queramos convertir. En este caso, yo por ejemplo, quiero a mi nacimiento, que es un string, transformarlo a un número entero. Bien, ahora, cuando esto se ejecute y nos diga el año 1987, vamos a tener que la edad es 36. Bien, y algo muy curioso. ¿Cuántas veces podemos usar el año de nacimiento dentro de un código que tiene muchas líneas? Tal vez lo podamos usar un montón de veces, ¿bien? Para mostrarlo en un montón de lugares distintos, usar, no sé, para calcular después con los años que tenemos un promedio de edad, cuánta gente, por ejemplo, en el 87, lo que sea. Ese número puede que muchas veces sea utilizado dentro del código. Por lo tanto, si sabemos que siempre va a ser un número, lo ideal sería guardarlo ya como un número. Bien, entonces lo que se suele hacer es, como nosotros tenemos que envolver al dato que querramos transformar a número entero, lo hacemos al momento que lo pedimos. Y cuando pido el dato y me llega, lo transformo como un número entero y ya lo dejo almacenado. Ahí directamente ya tenemos el dato guardado como si fuese un número. Fíjense que recuerden la sentencia que vimos al principio, que era type. Si vemos el type de nacimiento, ¿sí? Va a ver que nos va a mostrar justamente ahí abajo, 1899, como Mirta Legrand, que nos dice que es de la clase tipo int. Nos dice que es un número. Y ya quedó almacenado como un número. ¿Bien? Lo que vamos a usar ahora, bien, vamos a agarrar y vamos a lo que nos gusta a todo el mundo. Meter mano en el código, básicamente. ¿Sí? Vamos a trabajar un poquitito con lo que es el tema del código, ¿sí? Simplemente para mostrar un poco del uso. ¿Bien? Y vamos a escribir algo cortito, sencillo. ¿Bien? Un programa cortito y rápido que nos permita justamente ver lo que aprendimos el día de hoy. ¿Sí? Que, a ver, el tipo de datos, utilizar este tipo de datos, tomar las sentencias para tomar un dato, mostrar un dato. Bien, escribe directamente lo que es Python. Así que vamos a construir un pequeño programa
y esto no tiene la ñ, viste, yo sabía que no tiene la ñ. No sé por qué me prestan los computadoras en inglés. Pequeño programa que nos indique datos aleatorios, pida, mejor dicho, que le pida datos al usuario, y luego le dé un mensaje de bienvenida a Python. Bien, muy bien. Vamos a hacer simplemente eso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Utilizando básicamente lo que es la lógica. Bien, la lógica es la parte fundamental de la programación. Por ejemplo, ¿quién sabe cómo hacer una pizza? Luego tenemos todos los siguientes: harina, sal, agua, diluimos todo, bien. Lo ponemos toda dentro, la harina dentro de un bowl. Empezamos a mezclar, amasamos, dejamos levar un rato, sacamos el bollo levado, separamos en diferentes bollitos, lo estiramos arriba de nuestra pizera, lo metemos al horno con tomate, después le ponemos lo que es el queso, lo dejamos un ratito más, sacamos y tenemos nuestra pizza lista para comer. Básicamente, lo que nosotros dijimos es una receta de cocina. Bien, la receta de cocina, así como la vendilla, es un algoritmo. ¿Qué significa que es un algoritmo? Tiene determinados pasos ordenados y finitos. ¿Qué significa? Pasos secuenciales, ordenados y finitos. Van uno por uno, de una manera ordenada, empieza y termina. Bien, cuando nosotros escribimos un programa, en cualquier lenguaje de programación, seguimos siempre esa misma lógica. Secuencial, ordenado y finito. ¿Qué significa? Cuando nosotros amasamos la pizza y la dejamos levar ahí de manera infinita hasta el fin de los tiempos. No, después de cierto tiempo, seguimos con la receta. O sea, en un momento termina. Secuencial. Primero diluimos la levadura con el agua tibia. No diluimos la levadura con el agua tibia en la harina mientras la metemos adentro del horno con el ya prendido. No, no lo hacemos. Primero hacemos eso, después le ponemos más harina, después que lo sacamos, vamos y lo metemos al horno. Está todo ordenado. ¿Qué significa? Primero eso, luego lo otro. Primero diluimos la levadura con la agua tibia. Nosotros nos agarramos y metemos la harina dentro del horno con agua y después le metemos la levadura encima. No está ordenado, está mal armado. Y esa es la característica de un algoritmo. Secuencial, ordenado y finito. Y eso vamos a hacer ahora. Vamos a armar un algoritmo con esas características. Secuencial, ordenado y finito. Bien. Entonces, si nosotros queremos un programa en el cual pida datos al usuario y luego se los muestre, lo primero que tenemos que hacer es pedir los datos al usuario. Bien, ¿qué datos vamos a pedir? Pidamos nombre, año de nacimiento, ciudad y mascota. Bien, esos van a ser los datos que nosotros vamos a pedir. Entonces, vamos a ir primero, antes de mostrar el mensaje, a pedirle esos correspondientes datos. Bien, ¿y qué vamos a hacer con esos datos? Porque dijimos que ya tenemos la secuencia de lo que vamos a hacer, el orden, pero ¿cuándo empieza y cuándo termina? Empezamos pidiendo datos, ¿sí? Y finalizamos, ¿sí? Mostrando el mensaje, ¿sí? El que teníamos acá, el de bienvenida, mostrando el mensaje que dirá el nombre, su edad, algo respecto a la ciudad y saludos a la mascota. Bien,
Así que ya sabemos dónde va a terminar. Sabemos dónde empieza y sabemos dónde termina. Así que comencemos. Primero, ordenado. Lo primero, pidamos los datos. Bien. Así que, por ejemplo, empecemos con el primero. Un input que diga ingrese su nombre. Bien. ¿Qué es lo más importante que tengo con el tema de un dato? Siempre. Si necesito utilizar un dato, lo tengo que almacenar en una variable. Bien. Así que guardemos el nombre dentro de una variable llamada nombre. Uy, me quedó ahí arriba esto. Dentro de una variable llamada nombre. Ahora pidámosle el año de nacimiento. ¿Sí? Input indique su año de nacimiento. Bien, los dos puntitos son solamente para que quede lindo, nada más que eso. Ahora, ¿nosotros sabemos qué vamos a hacer con el año de nacimiento? ¿Cuál es la idea de nuestro programa? Sí, la idea de nuestro programa es que diga al final su edad. Por lo tanto, si yo recibo el año de nacimiento, no voy a mostrarle al usuario 1987, sino que voy a mostrarle tiene 36. Entonces lo que vamos a hacer con esto va a ser justamente sacar la edad. Por lo tanto, sabemos que vamos a usar un número acá. Y si dijimos que vamos a usar un número, entonces el dato que recibimos lo transformamos a número. En este caso, a número entero. Bien. Sigamos con la ciudad, una variable ciudad en la cual nosotros guardemos un dato del input preguntándole al usuario, díganos su ciudad. Y por último, el dato del nombre de la mascota. ¿Bien? Y le ponemos el input. Díganos el nombre de tu mascota. ¿Bien? Muy bien, tenemos la primera parte. Ya puedo mostrar el mensaje que diga, hola usuario, tu edad es de tanto, algo de la ciudad y saludos a la mascota. Pensamos en el diseño del programa. Me falta todavía saber la edad. Tengo solo la fecha de nacimiento. Así que previo a mostrar el mensaje, como dijimos, ordenado, tiene que venir ahora la parte en la cual calculamos edad. Bien, entonces, en la variable edad, hacemos lo que es el año actual menos el año de nacimiento del usuario. Bien, ¿necesitamos algo más para mostrar? No, ¿tenemos ya todos los datos? ¿Tenemos su nombre? Sí. ¿Calculamos edad? Sí. ¿Algo respecto? ¿Tenemos su ciudad? Sí. ¿Tenemos su mascota? También. Tenemos todo. Entonces, vamos a proceder a mostrarle el mensaje. Bien, a través de lo que es el print. Justamente vamos a utilizar nuestras variables, en este caso para mostrar el mensaje. La idea de mi mensaje es que diga justamente, hola, Eva, tu edad, uy, no sé qué serio soy, tu edad es de 36, qué lindo es Mar del Plata, saludos a tu mascota Gamora. Bien, esa es la idea de mi print, ¿sí? Así que, ¿qué es lo que vamos a poner acá? Cada uno de los datos que estemos utilizando junto con el mensaje. Bien, vamos a empezar a escribir mensaje. Hola, y ahora quiero utilizar el nombre. ¿Qué vimos el día de hoy? Que nosotros podemos utilizar las variables para mostrar mensajes. Eso lo hacíamos poniéndolo dentro de lo que eran las correspondientes llaves. Uy, esto vuelve para atrás, uy, para acá. Las correspondientes llaves, pero no nos tenemos que olvidar de poner la F por delante de todo, que es lo que nos permite trabajar con esas variables. Esto lo vemos muchas veces en el curso, así que no nos vamos a olvidar justamente de ese tipo de cosas. Bien, así que prosigamos. Hola, y ahora
Seba. Seba se encuentra en la variable nombre. Ups. En la variable la coma. Tu edad es de. Y ahora nosotros la edad la tenemos almacenada en una variable también, en la cual nosotros hicimos el cálculo antes, con su fecha de nacimiento y el año actual. Tu edad es de. Edad. Qué lindo es. Y utilizamos el nombre de la ciudad. Y por último, el mensaje. Saludos a tu mascota. Y volvemos a utilizar la variable de mascota. Bien. Ya tenemos el programa listo para utilizar. Ponemos para correr el programa y ejecutar. Ingrese su nombre, Seba. Indique su año de nacimiento, 1987. Díganos su ciudad, Mar del Plata. Así puedo hacer esto acá. Díganos el nombre de su mascota. Mi mascota se llama Gamora. Y ahí tenemos el mensajito. Hola Seba, tu edad es de 36. Qué lindo es Mar del Plata. Saludos a tu mascota Gamora. Bien. Acá justamente utilizamos todo lo que vimos el día de hoy. Utilizamos pedidos de datos, muestra de datos, diferentes tipos de datos, ¿bien? E inclusive utilizamos la sentencia print, que es la principal, ¿bien? Ya tenemos todo utilizado, ¿bien? Nos quedaría por ahí hacer alguna cosita más, utilizar tal vez alguna operación matemática. Acá utilizamos una operación matemática. ¿Utilizamos conversión de datos? Usamos conversión de datos. Bien. Trabajamos con todas las cosas que vemos al día de hoy. Bien. ¿Se comprendió el ejemplo? Así de sencillo y así de rápido es escribir en Python. Perfecto, se va. Muy bien, muy bien. Me alegra que así sea. Me alegra que así que se haya comprendido. La función del int. La función del int, ¿sí? Nosotros la utilizamos dentro de lo que era nuestra conversión de datos. Lo teníamos por acá. Bien. ¿Qué hacía justamente esto? Nos permitía convertir los datos del tipo string, o sea, los datos que por ejemplo recibíamos como una cadena de caracteres a través del input, a otro tipo de datos, como números enteros o números flotantes. ¿Bien? Esto dentro del curso lo utilizamos bastante y lo utilizan bastante en Python en sí. Todo lo que ingresa a través de un input ingresa como string, es una cadena de caracteres. Despido con esto, le dejo con la última diapositiva. Gracias a todos, obviamente, por venir. Espero que hayan aprendido un poquitito de lo que es el mundo de Python. Los espero ansiosos cuando quieran por el curso, obviamente, completo, bien, de Python. Eh, Gracias por asistir, gracias por quedarse hasta acá hasta el final. Acá, obviamente, tienen nuestras redes. Esto que le pasó a Esponja les puede llegar a pasar. Python es un mundo hermoso, tiene de todo para aprender. Acá tenemos las redes y todo.